Bueno, regresamos Lorenzo Meyer, Denise y Sergio con esto que es el tema, por supuesto, y la pregunta es, ¿y qué suponen que viene? Estamos frente a una mesa con un tablero, con varias fichas, varios ángulos. Está el tema laboral, está el tema de la eficacia del sindicato, está el tema de la economía, está el tema político, que ustedes lo han colocado en primerísimo lugar, está la expectativa de que esto genere una movilización y un problema político de alto nivel, que ha sido, bueno, pues la excusa histórica de por qué no entrar a esa compañía de luz y fuerza del centro para hacerla eficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué se supone, Lorenzo Meyer, que estaría por venir? ¿Qué cálculos se pueden hacer con los elementos a la mesa del fenómeno que se pueda presentar en términos fundamentalmente políticos y sociales? Bueno, no es algo que yo quiera, sino lo que percibo. Viendo la historia de los conflictos entre presidentes y sindicatos, me parece que podemos echar la vista hacia atrás, muy hacia atrás, pero me quedo con Carranza y los tranviarios. Es el primer momento en que después de la revolución se hace esto, y Carranza simplemente amenaza con fusilar a los líderes tranviarios. No los condenan a muerte, por cierto. No lo hace, pero el susto no se lo quita ni Dios. Entonces, luego viene el choque, pero a fondo, entre Cárdenas y Morones, el de la CROM, en favor de la CTM y en apoyo al tipo de sindicatos que el presidente Cárdenas quería. Viene también el conflicto entre López Mateos y Vallejo. Le fue terrible para los ferrocarrileros y para Vallejo. Vallejo, a mi juicio, es realmente una figura histórica importantísima, pero eso no quita que haya sido derrotado. Está también como otro ejemplo, el de Díaz Ordaz con los médicos. Los hizo polvo, y así seguimos. El único que ha tenido un fracaso, bueno, está desde luego Salinas y los petroleros. También a los petroleros se les tenía mucho miedo. También se decía, bueno, no se toca ese sindicato porque se detiene la industria petrolera, y si se detiene el petróleo se detiene el país, si se detiene el país se desmorona todo. No es por eso que no se les toca, no es porque se les tenga miedo. Alemán se enfrentó a los petroleros con el ejército. Se les usa el gobierno con la excusa de que pueden ser muy estratégicos, los ha usado. Cuando dejan de serle útiles porque un líder o todo un sindicato ya no le funciona, se enfrentan, y normalmente el presidente se sale con la suya. El único que no salió con la suya es Fox cuando se enfrentó a Urrutia y a los mineros, ni tampoco le ha salido del todo bien a Felipe Calderón. Entonces, viendo esa situación, las fuerzas son muy disparejas. Además, se tiene aquí en este caso todo el apoyo de los medios, de la televisión, etcétera, para crear, pues como se hizo en la elección de 2006, para crear un enemigo, una perversión enorme, un monstruo, y tener a la opinión pública de su lado. Creo que, salvo que le salgan muy malas cosas a Calderón, la tiene ganada esta batalla. No sé si la guerra de largo plazo la tenga ganada. Sigue siendo una presidencia sin proyecto, con una enorme debilidad, y la economía no crece. Dice Denise, no sin razón, que una de las causas de que la economía no crezca son este tipo de sindicatos, pero creo que en realidad ella misma estaría de acuerdo en que es muchísimo más desastroso para la economía situaciones, bueno, pues como las de los teléfonos que tanto conoce Denise, el tipo de prebendas que se le dan al sector privado, que por cierto está encantado con esta acción contra el sindicato. Entonces, lo que veo es una posibilidades de una victoria presidencial, sin que esto remedie nada de lo fundamental en México. Y sí, como señala Sergio, la división entre izquierda y derecha se ahonda. La izquierda tiene toda la razón
en ver que en esta lucha con el gobierno, bueno, no hay realmente más que muy pocos límites. A mí me parece que lo que se viene es de alguna manera una repetición de las tácticas y las estrategias que el gobierno y la izquierda desplegaron en torno a la reforma petrolera. Esa batalla que se dio en aquel momento de ambos bandos frente a una sociedad polarizada en torno a una decisión que no entiende bien a bien. Andrés Manuel López Obrador y la izquierda van a recurrir en esta semana y para adelante a las movilizaciones, a los plantones. Intentará López Obrador demostrar que tiene un gran músculo político todavía y una capacidad muy importante de convocatoria. Reiterará el mensaje de que esto es equivalente a una privatización, que se está haciendo esto contra luz y fuerza, con la idea de eventualmente privatizar el sector eléctrico. Habrá que ver y creo que lo podremos calibrar en esta semana y en las que vienen, qué tanta resonancia va a tener ese discurso y esa capacidad de movilización en este tema. En la batalla en torno a la reforma energética, Andrés Manuel López Obrador ganó, definió los términos del debate y obligó al PAN y al PRI a retroceder, sobre todo al presidente en su planteamiento inicial que buscaba, ¿se acuerdan? En eso de ir tras el tesoro, la idea es que se pudiera apelar a la inversión extranjera para hacerlo. Ante las movilizaciones de López Obrador en aquel momento, el presidente se vio obligado a retroceder y se acabó aprobando una reforma diluida y mucho menos, digamos, agresiva que la que el presidente hubiera querido. Habrá que ver si en este momento y en este tema López Obrador tiene la misma capacidad de definir los términos del debate, porque en este tema la opinión pública está en su contra. Si ustedes revisan las encuestas, más del 70% de la población está a favor de la medida y se declara en contra de los privilegios del sindicato, quizá por los agravios que tantos consumidores y ciudadanos han sentido en carne propia, ¿no? El hecho de que se cae un árbol y se va la luz, vuela la mosca y se va la luz, llueve y se va la luz, y además que todos recibimos esas cuentas mensuales con cargos abusivos y muchas veces inexplicables, que quizá la gente no entiende el argumento técnico, pero siente que en gran medida ese abuso está relacionado con una situación de ineficacia que el sindicato ha promovido. Ahora, en este contexto, Felipe Calderón, que tiene a la opinión pública mayoritariamente tras de sí, habrá que ver si tiene la capacidad política de ser disciplinado en el mensaje, de mandarlo con coherencia, de saber cómo maniobrar tácticamente y enviar el mensaje de que esto no se trata de combatir a trabajadores, sino combatir privilegios. Y no estoy segura de que vaya a ganar esta batalla, como dice Lorenzo Meyer, porque el gobierno, por ejemplo, en la coyuntura de la reforma energética, no supo maniobrar bien en términos de la defensa de su propio mensaje. López Obrador le ganó la batalla. Ahora, en una breve referencia a lo que decía Lorenzo Meyer en torno a los abusos que se dan en otros ámbitos. Eso es cierto. También los abusos se dan en la telefonía, las telecomunicaciones, los cargos por internet, etcétera. Pero no estoy convencida de que el gobierno en este momento quiera librar la batalla contra los privilegios en el ámbito empresarial. Ojalá fuera el caso, porque sería una manera en la cual podría proteger pues el flanco débil que tiene la acusación de que esto es solo contra un sindicato de izquierda, esto es contra un sindicato que apoya a Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no se va contra los empresarios y los líderes empresariales más cercanos que le proveen de apoyo político? Y si el gobierno quiere realmente demostrar que esto trasciende la inmediatez política y el golpe a la izquierda, pues que le dé un golpe también a la derecha. Yo creo que esa sería la insistencia. O sea, lo que hizo en su momento Salinas de Gortari, la quina, el señor Legorreta o alguna otra cosa así. ¿Estás planteando una especie de circunstancia similar a fin de sexenio, no a principio? Absolutamente, y no por darle una recomendación táctica al gobierno de Felipe Calderón. Aquí sería simplemente con el argumento de qué es lo que el país necesita, porque a la economía la están estrangulando no solo los sindicatos públicos, sino también los empresarios privados rapaces que gozan de privilegios que el propio gobierno les ha permitido conservar. Bueno, en el caso de Teléfonos de México, desde la privatización de la empresa. O sea, estamos hablando de 20 años de privilegios. ¿Qué dice Sergio?